Alastor y Charlie en DXD capítulo 10. Antes de empezar con la historia tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni de los animes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. Nos quedamos cuando Asia dice no quiero ser parte de un clan de demonios, y Yuma estaba a punto de preguntar por qué no quería ser parte del clan de Alastor, y Alastor dice está bien Asia, te voy a quitar las piezas de alfil, pero antes nos tienes que decir si lo que dijo Kiba era cierto, que ustedes son hermanos. Y Yuma, Warner y Mitelt al escuchar eso se quedan muy sorprendidas, y Asia con la cabeza abajo dice es cierto, el caballero del clan Gremory es mi hermano. Y Charlie dice Asia, ¿nos puedes contar qué fue lo que sucedió con tu hermano y contigo? Y Asia dice está bien, pero van a cumplir en quitarme las piezas de alfil. Y Alastor está bien, pero sería hasta mañana, ya que necesito eliminar cualquier problema que pueda haber cuando te esté quitando las piezas. Y Asia dice está bien, y Yuma dice Asia solo da un suspiro, y Asia se sienta en la silla y todos a ver eso se sientan en las sillas, y Asia comienza a contar su historia. Kiba y yo nacimos en un pequeño pueblo en Europa de una familia muy rica, y Yuma dice Asia y ustedes son hijos de una familia muy rica porque su madre los abandonó cuando nacieron, y Asia muestra madre le fue infiel a su esposo con uno de los sirvientes de la mansión, y de esa infidelidad nacimos Kiba y yo, pero como nuestra madre no quería que su esposo se entregara de sus infidelidades, aprovechó que su esposo se fue durante un año y nuestra madre nos dio la luz, y después de que nos dio la luz nos llevó a la iglesia y nos puso en unos canastos con una nota que tenía nuestro nombre. Después de que nuestra madre nos dejó, Kiba y yo comenzamos a llorar, y eso hizo que una de las monjas a la iglesia saliera a ver quién hacía ese ruido, y la monja a fijarse quién hacía ese ruido, y la monja nos encontró a Kiba y yo llorando. La monja a la iglesia y otro monja a ver que la monja nos traía, le preguntó quién éramos, y la monja le contó que nos había encontrado afuera de la iglesia, y otro monja se fijó del papel que llevábamos, y otro monja tomó el papel y comenzó a leer nuestros nombres, que eran Asia Argento y Kiba Argento. Después de que Asia dijo eso y Warner dice Asia su apellido es Argento, y Asia dice sí Argento, y Asia dice Warner ¿acaso tú ya habías escuchado ese apellido? Y Warner dice sí, ya que uno de los niños que fueron usados para el proyecto de la espada sagrada tenía ese apellido. Y Asia al escuchar eso se comienza a enojar, y Charlie a ver eso dice Asia ¿quieres seguir contando tu historia? Y Asia al escuchar eso solo da un suspiro, y Asia dice sí. Asia después de que las monjas nos recibieron pasaron 4 años, y en esos 4 años Kiba y yo éramos muy unidos, todo estaba muy bien hasta que un día Kiba y yo fuimos llamados por una de las monjas, que nos había dicho que una pareja nos quería adoptar, y Kiba y fuimos, pero cuando llegamos estaban unos sacerdotes, y uno de los sacerdotes dijo solamente necesitamos al chico, y la monja al escuchar eso solo dijo está bien, pueden llevarse al chico, pero me van a dar el dinero completo, no importa si solamente se llevan al chico, ¿cierto? Y el sacerdote dijo por supuesto, y la monja al escuchar eso se puso muy feliz, y la monja dijo ya llévensela, y otra monja solo asintió y me jaló para sacarme de la oficina, no sin antes dame un golpe en el estómago para evitar que pusieras resistencia. Antes de que me sacaron por escuchar a mi hermano gritando mi nombre, y la monja me llevó un cuento donde me aventó y me desmayé por el golpe. Después de un rato desperté y salí del cuarto y fui a la oficina, ya no estaba y mi hermano, pero lo único que alcancé a escuchar fue que decían que Kiba va a ser un buen sujeto de Puebla para el proyecto de la espada sagrada. Y otro monja pregunta nadie va a sospechar de que Kiba Argento ya no esté aquí, y la monja dice será muy sencillo destruir sus papeles, estuvo aquí alguna vez ya que Kiba jamás ha usado el apellido Argento. Y así después de eso las monjas colgaron el teléfono, ya no supe nada de mi hermano hasta ahora, y todos con excepción de Alastor estaban muy sorprendidos de la historia que les había contado Asia. Y Alastor dice Warner ¿nos puedes decir todo lo que sepas sobre aquel experimento de la espada sagrada? Y Warner dice déjame recordar, ya que eso fue hace mucho tiempo, y aparte en ese tiempo yo tenía como 6 años aproximadamente. Y Warner dice lo único que recuerdo es que el proyecto estaba siendo dirigido por un sacerdote que tenía un gran conocimiento sobre la espada Excalibur y cómo podría hacer que una persona pudiera utilizar la espada Excalibur. Y Mittel dice que no, la espada Excalibur había sido destruida por el rey Arturo. Y Warner dice si la espada Excalibur fue destruida, pero lo que pocos saben es que los fragmentos de la espada Excalibur se usaron para crear 6 espadas que tenían las 6 virtudes que tenía la Excalibur original, y todos al escuchar eso se quedan muy sorprendidos. Y Warner sigue contando la historia de aquel horrible experimento. A él no le importaba quién eran los conejillos de indias que se usaban en sus experimentos al principio, usaba a condenados a muerte para ver si uno de ellos podría usar alguna de las espadas sagradas, pero ninguno de los condenados las podría usar, ya que cuando las tocaban o incluso cuando se acercaban a una de ellas eran consumidos
poseídos por su poder. El sacerdote, a ver lo que sucedía, estuvo investigando hasta que se dio cuenta que la razón de que los condenados no podían usar las espadas era porque ellos no eran puros de corazón, así que se dio cuenta que las personas más puras eran los niños, así que él estuvo pagando iglesias y orfanatos que tuviera muy poco dinero, que le vendieran algunos niños que ellos creyeron que eran los más dignos para ser utilizados en el experimento. Se dice que aproximadamente fueron más de 500 niños los que se usaron para dicho experimento. El experimento, todos los niños que fueron utilizados en dicho experimento, se les dijo que era para hacer felices a Dios. Los niños que tengan una gran fe a Dios aceptaron ser parte del proyecto. El proyecto niños eran puestos en situaciones muy peligrosas para que aumentaran su poder mentalmente. Los volvieron muy inestables, los hacían que rezaran por más de 48 horas seguidas, ya que ellos pensaban que si los ángeles veían a los niños y qué tan grande era su fe, podría ser que algún ángel le diera el poder a alguno de sus niños. Otro era hacerlos sufrir como sufrió Dios, siendo azotados, incluso hasta crucificados. Otros, que ya no soportaban la tortura, eran utilizados para otros experimentos que tenían que ver con crear algunos objetos divinos artificialmente. De esos experimentos no tengo mucha información, ya que sus experimentos eran muy protegidos, y Alastor, al escuchar de tratar de crear objetos divinos, dijo en su mente, quizás sea posible que algunos objetos divinos, pero en lugar de usar energía angelical, se pueda usar energía demoníaca. Y Charlie dice, ¿puedes seguirnos contando sobre el experimento? Y Kala Warner dice, el sacerdote, a ver que ninguno de sus métodos funcionaba, decidió acabar con los niños ya que ninguno llegó al nivel esperado. El sacerdote decidió acabar con ellos. El sacerdote hizo que llegaran a todos los niños que quedaban a un laboratorio y el gas tóxico, no sin antes decirles que ese gas era para que pudieran estar más cerca de Dios, y los niños al escuchar eso estaban muy felices ya que se podrían reunir con su creador. El gas fue liberado y todos los niños empezaron a morir muy lentamente, muy dolorosamente cuando acabó, y el sacerdote fue a ver si todos ya habían muerto, pero cuando llega el sacerdote al laboratorio se da cuenta que de los 144 niños que habían traído solamente estaban los cadáveres de 143. El sacerdote, a ver eso, se enojó mucho, pero después ya no le dio importancia, ya que el sacerdote había pensado que el niño que escapó ahorita ya debe estar muerto y su cuerpo siendo comido por los animales salvajes, ya que inhaló mucho del gas tóxico, y un niño de esa edad no puede estar muy lejos antes de caer muerto. Después de eso, todo sobre aquel experimento fue destruido, pero se dice que el sacerdote no estaba conforme con sus resultados. Algunos dicen que el sacerdote fue expulsado de la iglesia por sus experimentos en humanos. Después de eso ya no se supo nada del sagrado, y todos al escuchar la historia estaban muy enojados. Y así dice, ese proyecto fue un infierno no solamente para mi hermano, sino para mí. Después de que mi hermano fue llevado, a los pocos días obtuve este poder, el cual es un infierno. Y Yuma dice, así tu hermano dices que era una buena persona, porque cuando lo vimos ayer tenía una actitud bastante arrogante. Y Charlie dice, eso no debe ser por el clan Gremor y principalmente por Rias, ya que ella lo debe tratar como un igual, al contrario de sus demás piezas, que solamente las ve como simples piezas que puede cambiar en cualquier momento. Y Mittel dice, ¿y por qué será eso? Y Alastor dice, muy fácil, Kiba y Rias deben compartir la misma mentalidad. Fin de capítulo. Espero que les haya gustado.